todos, soy Tomás Villegas, Business Development Manager de TradeMate. Somos una compañía de diversificación patrimonial en activos digitales. Bienvenidos a esta primera edición de entrevistas. Es un espacio de conversación con inversionistas del mercado de capitales tradicionales y del entorno digital. Y nuestra primera conversación es con Juan Pablo Mejía, también conocido como Juan en Cripto. Juan Pablo actualmente asesora compañías de inversión en criptomonedas y presentó Bit2Me Crypto News y dirige el documental Revolución Bitcoin. Juan Pablo, bienvenido. Empecemos hablando un poco de su rol como inversionista. ¿Cómo va todo? Todo bien, Tomás, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a TradeMate y a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo acá. Espero que sean unos minutos donde saquen el máximo valor posible. Buenísimo. Listo. Bueno, Juan Pablo, empecemos hablando un poco de su rol como inversionista. Me gustaría que nos contara un poco usted de su trayectoria. Tengo entendido que usted tiene un amplio recorrido, digamos, en el mundo financiero tradicional. Y teniendo en cuenta esto, ¿hace cuánto entró usted al mercado de los criptoactivos como inversionista, más que como evangelizador? ¿Qué oportunidad vio para decidir diversificar su patrimonio en un mercado tan joven? Perfecto, bueno, yo empiezo como inversionista en el mercado de capitales en el tema de acciones. A mí las acciones siempre me interesaron mucho más, las compañías me interesan mucho más que los bonos o la deuda, aunque en realidad antes de eso también me acuerdo que yo le daba dinero a mi madre para que comprara, se llamaban CDTs. Los CDTs que daban una tasa fija por un plazo determinado. Eso fue en realidad mis primeros pinos como inversor. Después ya entro a acciones y trabajo también trabajé pues como equity trader, como trader del mercado accionario colombiano antes de que saliera Ecopetrol, cuando las principales acciones eran Suramericana, Bancolombia y otras, bueno, que todavía siguen sonando, pero no eran tan grandes como el mercado que tenemos hoy. Y en cripto entro hacia finales de 2017, principalmente en Bitcoin, gracias a un libro que compré. Yo entro por dos razones, como dices. Una es como, yo no lo llamaría evangelizar, pero sí compartir, difundir, enseñar sobre el potencial de esta tecnología, yo lo llamo revolución, por eso aquí justamente tengo una camiseta de Revolución Bitcoin, que es el documental que mencionaste. Y obviamente también está el tema de inversor. Y básicamente yo me doy cuenta que hay un potencial en el activo como tal, en Bitcoin como activo, de valorización bastante importante, que yo creo que es asimétrico además. Digamos que cuando yo digo que es asimétrico me refiero a que las pérdidas están, digámoslo así, reducidas, mientras que el potencial de ganancia es mucho más alto. Entonces es como ir a un casino donde uno tiene las de ganar, donde uno tiene más probabilidad de éxito. Y ahí es cuando yo decido entrar. Yo digo, oiga, aquí hay un potencial de hacer dinero, de valorizar, como tú dices, de diversificar mi portafolio, de tener unos activos que no estaban en ese momento correlacionados con los activos tradicionales y que además tienen un potencial de retorno bastante interesante. Entonces ahí es cuando entro a Bitcoin y a los criptoactivos como inversor. Ok, ok, bueno. Qué curioso lo que mencionas, digamos, del tema de los CETES. Yo creo que ese fue la primera exposición a temas de inversión para muchísimas personas, incluido yo. Chévere, interesante. Bueno, acá pregunto un poco más. Usted entró en el 2017, más o menos a qué precio estaba Bitcoin en ese momento y por qué le hizo pensar que había tanto potencial, digamos, pues ya hablamos del tema de la simetría, el tema de retornos y demás, pero digamos, ¿qué fue ese como punto que lo hizo decir, acá es? Yo creo que lo más importante es que la gente todavía no entiende Bitcoin. Entonces, lo que yo encontré o lo que yo identifiqué fue, oiga, acá hay un activo que yo creo que tiene el potencial de llegar a miles de millones de personas y todavía no ha llegado a toda la gente, o más bien, todavía las personas que eventualmente van a tener Bitcoin no lo tienen. ¿Y qué pasa cuando la demanda aumenta y tenemos un activo con oferta limitada, que es lo que es Bitcoin? Bitcoin no va a haber nunca más de 21 millones de Bitcoin y en cambio tenemos cerca de 8.000 millones de personas en el mundo, más entidades que pueden ser compañías o inversores institucionales. Cuando todas estas personas empiecen a dar cuenta de que van a necesitar Bitcoin o que Bitcoin se posiciona como una alternativa bastante interesante para tener, así sea dentro de un portafolio diversificado. Para algunos otros será más como la única opción para tener control de sus propios activos. Bueno, pues ahí es cuando el precio realmente se va a disparar. Y hemos visto que ya parte de estos inversores o de estas personas que yo identifiqué que iban a empezar a entrar han empezado a hacerlo. Incluso la semana pasada salió BlackRock a decir que lanzan un fondo. BlackRock, para los que no saben, es el principal administrador de activos en el mundo. Ellos manejan, en español serían más o menos 10 billones de dólares, en inglés 10 trillion. O sea, Sí, es un inversionista impresionante.
que dediquen el 1% de sus portafolios, de sus inversiones a Bitcoin, y ya es una entrada de dinero bastante grande a esta industria y a este activo. Entonces, yo creo que eso es lo que yo me di cuenta, que va a haber más personas, va a haber más demanda por un activo que no se puede crear de la nada, un activo que no puede haber un suministro distinto del que está programado para existir. Y eso es lo que me llevó a mí pues, a decir, oiga, además de que esta tecnología nos va a liberar, nos va a permitir tener control de nuestros activos, va de cierta forma a quitarle parte del control que tienen los estados de imprimir dinero, no solo tiene unas propiedades filosóficas bastante interesantes, sino además ese potencial de rendimiento del que ya hablamos un poco, y ahí es cuando yo digo, oiga, aquí hay que estar. Clarísimo, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Le quería preguntar también, digamos, ahorita al principio de la llamada hablábamos un poco del documental de Revolución Bitcoin. ¿Nos quiere contar un poco, digamos, qué están buscando, de qué se trata, cuándo sale o si ya salió? Claro que sí, bueno, estamos muy cerca de terminar el documental, ya terminamos grabaciones, grabamos en México, Colombia, El Salvador, Argentina, España, en varias ciudades en cada uno de estos países. Tenemos algunos de los principales exponentes de Bitcoin a nivel mundial, obviamente todo en habla hispana, y la idea pues era compartir distintas visiones o distinta información sobre Bitcoin con personas que no necesariamente están, digamos, involucradas o que conocen el tema. Mucho del contenido que se crea alrededor de Bitcoin es para Bitcoiners, para personas que ya saben de Bitcoin. Entonces aquí la idea era conseguir a varias personas que ya están involucradas con Bitcoin desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de personas que están desarrollando en Bitcoin, personas que lo utilizan para enviar remesas a sus familiares en otros lugares del mundo, empresas que lo utilizan para pagarle a sus empleados, exchanges que lo utilizan para, o que, más bien, que utilizan sí, digamos, Bitcoin para ofrecer servicios a sus clientes de compra-venta de criptomonedas, un montón de gente que tiene distintas visiones sobre no solo el activo, sino la tecnología y la filosofía, y compartirlas con el mundo, con la comunidad hispanoparlante, en una forma fácil, en un lenguaje que no sea complejo. No vamos a hablar de hashes, de criptografía de curva elíptica, de velas japonesas, de medias móviles. O sea, no hay nada desde el que sea técnico, que sea algo para alguien que no puede entender, sino es más bien, oiga, vamos a masticar esto de Bitcoin por distintas personas, todas muy conocedoras de esto, desde distintos puntos de vista, y contárselo a la gente para que más personas se interesen por esto. Yo creo que la razón por la que yo empecé a hablar sobre Bitcoin, a difundir sobre Bitcoin, es porque yo creo que es una tecnología de nuevo revolucionaria, y yo quiero que en Latinoamérica especialmente y también en España, que siempre llegamos tarde a todo, siempre llegamos tarde a las nuevas tecnologías, a las nuevas inversiones, a todo lo que está pasando en el mundo, bueno, que no nos pase lo mismo esta vez. Y por eso lo hago en español, para que más personas en español puedan darse cuenta del potencial que tiene esta tecnología y puedan acompañarnos y beneficiarse de esta revolución que estamos viviendo. Bueno, de nuevo, para terminar ahí, el documental, entonces ya hemos grabado prácticamente el 95%, nos faltan ya solo algunos recursos, pero ya las entrevistas son prácticamente 40 entrevistas que hemos hecho en distintos países, y esperamos terminarlo hacia septiembre, octubre de este año, o sea, en un par de meses. Ya nos falta ver el tema de distribución. Entonces, todavía no hay fecha concreta cuándo vamos a salir, porque no hay plataforma donde vamos a salir. Cuando ya el documental esté listo, nos toca empezar a negociar, pues, o a buscar vendérselo, digamos, a Netflix o a HBO o a Amazon, o buscar dónde lo ponemos. O en últimas, si no logramos hacerlo, pues nos toca ir a los festivales de documentales y sacarlo en YouTube o en Vimeo o en nuestra propia página web. Ahí veremos. Pero pues, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible, y por eso es que creemos que estas plataformas de streaming son como el mejor canal, o el canal ideal para compartir esta pieza de contenido que estamos creando. Claro, ¿no? Y estoy seguro que va a ser un éxito. Gracias. Viendo, digamos, un poco el tema de lo del documental, me parece curioso que, digamos, todas las entrevistas se basaron en países con altísima opción de cripto, como pues por supuesto El Salvador, Colombia, Argentina. Chévere. Yo ahora ya volviendo un poco más al tema de la inversión, quería preguntarle, ¿cuál es su proyecto favorito en este momento, preferiblemente del sector cripto? A mí definitivamente Bitcoin. Yo creo que Bitcoin no solo es mi proyecto favorito, sino es lo más importante que está ocurriendo en este momento en la humanidad. Estamos en una situación de bastante incertidumbre, con guerras en algunos países, con inflaciones que están mostrando récords históricos. Nosotros, nuestra generación, nunca había visto un momento como el que estamos viviendo. Ya hay una recesión técnica en Estados Unidos, en Europa yo creo que la crisis que se viene va a ser bastante fuerte,
Y yo creo que Bitcoin se posiciona como una alternativa a este sistema que ya lleva bastante tiempo y que ha demostrado no funcionarle a mucha gente. Obviamente hay algunos que se benefician y estos que se benefician quieren mantenerse ahí, pero entonces yo creo que Bitcoin es como lo más interesante, el activo que a mí personalmente más me interesa, no solo porque veo un gran potencial, sino porque veo también mayor seguridad. Yo estoy seguro que va a haber activos, criptoactivos específicamente, que van a tener mayor rentabilidad que Bitcoin. Pero por otro lado, también esos activos pues tienen mucho más riesgo. Entonces, a pesar de que me interesa, estoy explorando otros activos, porque de nuevo, porque pueden tener mayor potencial de valorización, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una muy buena investigación para poder invertir en otras cosas distintas. Clarísimo. Digamos, también por esta línea de muchas personas que están conformando su portafolio, digamos, llevan un poco en cripto o ya tienen cierta experiencia, ¿cuál cree usted que son los errores principales o más comunes que cometen los inversionistas a la hora de invertir y escoger proyectos para componer su portafolio? ¿Qué red flags deberían tener en cuenta en un activo o en un proyecto para evitar sufrir pérdidas al invertir en este? Perfecto. Yo creo que el principal error es no saber en qué están invirtiendo, o más bien en qué están poniendo su dinero, porque cuando uno pone su dinero en cosas que no entiende, yo creo que eso no se podría considerar invertir, sino prácticamente jugar a la ruleta o estar en un juego de azar. Entonces ese es el primer error. El principal error es poner el dinero donde hay un influencer que les está diciendo, no, mire, esto se va a la luna, o dejarse llevar por las emociones, el popular FOMO, el fear of missing out, o el miedo a perderse una oportunidad, digámoslo así. Entonces las personas empiezan a ver que un activo está subiendo mucho de precio, a veces empiezan a entrar cuando ya es tarde y terminan es perdiendo gran parte de su inversión o de su apuesta, de su compra de ese activo. El popular pump and dump. Pump and dump es un grupo de personas, se une, empiezan a inflar o a hacer pump del precio de un activo, empiezan a comprar ese activo, empiezan a venderle a la gente, a decirle a la gente que compre ese activo y cuando ya empiezan a llegar otros inversores o otros compradores, otros especuladores, ya salen a vender. Entonces yo creo que ese es el principal error. Un red flag muy grande es cuando haya influencers promocionando un activo desconocido, sin hablar de sus características, sino del potencial de retorno, cuando empiezan a ofrecer retornos garantizados, cuando empiezan por ejemplo, el tema de referidos, cuando empiezan a decir, mire, venga, traiga gente, que entre más gente traiga, más va a ser su retorno. Todos esos son red flags importantes y hay que tener mucho cuidado. Y de nuevo, hacer la investigación. Cada uno debe entender qué está invirtiendo, por lo menos meterse a la página web, ver de qué se trata el proyecto, tratar de utilizar el proyecto si se puede antes de invertir, ver quiénes son las personas que están detrás e investigar quiénes son esas personas. No solo, oiga, ¿quién es esta foto? Y buscar la foto, no, es meterse a ver qué han hecho en su vida, qué han hecho en su carrera, con quiénes están conectados, qué están haciendo en este momento. ¿Son personas de verdad? Si pueden, si van a invertir un monto de dinero importante, contactarlos. Yo he contactado varios proyectos y si considero que vale la pena invertir, tengo que conversar con ellos. Si no, pues es que si no me pasan al teléfono y yo a invertir, me parece ya una falta de, no de respeto, pero de interés por conseguir inversores y por contar realmente qué es lo que están haciendo. Entonces, sí, yo creo que para resumirlo es hacer una buena investigación de donde quieren invertir, donde quieren poner su dinero. Claro, y hoy en día es muy común, digamos, ver pues, digamos, youtubers, otros influenciadores de la atmósfera cripto promocionando unos proyectos que nadie conoce, pero lo que mucha gente no sabe es que por detrás viene un tema como de sponsorship ahí, entonces, digamos, ahí estoy completamente de acuerdo en la línea que es importante hacer una investigación a la hora de escoger un proyecto. Y pues, por supuesto, que tenga un sustento detrás que sea relevante. Claro, es que ahora es que se ve no solo con youtubers, está por ejemplo Elon Musk. Elon Musk pone un tweet Claro, diciendo que va a comprar el Manchester United, lo hizo ayer, y se dispara la acción en el premercado, estaba subiendo un 17%, y después dijo, no, es mentira, esto es un chiste. Pues eso lo hacen no solo Elon Musk, sino que lo hacen muchas personas en YouTube, en TikTok, en redes sociales, en televisión, en todos lados. Entonces hay que tener cuidado y no dejarse llevar por esos sentimientos de no, si lo dice X o Y es porque va a ser bueno. Cada uno tiene que hacer esa investigación. claro. Bueno, digamos, para nadie es un secreto que Bitcoin ha tenido, o el mercado de cripto en general ha tenido una caída de las más grandes de los últimos tiempos. Con esta reciente caída y la recuperación que hemos visto en las últimas semanas,
que replica unos ciertos ciclos bajistas como el del año 2016, 2018, 2020. Hablemos un poco de esos ciclos bajistas y qué hay en común en cada uno durante la baja y además los factores que han dinamizado la recuperación últimamente. Digamos, pues esa recuperación, yo hablo de lo que hemos visto en las últimas semanas de agosto. Perfecto. Bueno, Bitcoin ha tenido, como dices, varias caídas importantes. Han coincidido normalmente con algo que se llama el halving. El halving de Bitcoin es un momento donde la recompensa que reciben los mineros, donde la emisión de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Entonces, como hablábamos en un principio, si digamos que se mantiene una demanda constante, se disminuye la oferta, si ya hay menos Bitcoin que se van a crear, pues en teoría el precio debería tender a subir. Y esto es lo que ha pasado históricamente. Entonces, ocurre el halving, antes se disminuye la emisión de Bitcoins, el precio sube de forma, digamos así, estratosférica, exponencial. Hay mucha avaricia, personas que piensan que se van a hacer ricos y después los que compraron barato dicen, oiga, yo aquí aprovecho, salgo a vender y una caída casi igual de pronunciada a la subida que tuvo. Entonces, mencionaste los ejemplos, en 2011 hubo una primera, como llamarlo así, burbuja, en 2013 hubo dos, una hacia mediados y una hacia finales, en 2017 tuvimos la más reciente, donde Bitcoin llega prácticamente a 20.000, y el año pasado Bitcoin llegó a $69.000 por Bitcoin y volvió a caer. ¿En qué ¿Cuáles son las similitudes de estas caídas? Todas estas caídas han sido del orden entre el 70 y el 90%. O sea, son caídas impresionantes. Pocos activos en la historia de la humanidad se han recuperado después de estas caídas. Y a través del tiempo hemos visto que también estos, digamos, mercados bajistas se han prolongado más. Entonces, al principio caía, se recuperaba relativamente rápido, lo ha hecho un par de veces, pero cada vez se ha demorado más. Por ejemplo, de la caída de 2017, prácticamente tuvimos que esperar hasta 2020 para empezar esa recuperación. Fueron ya 3 años, mientras que en 2013 a 2015 fueron 2, y de 2011 a 2012 o 2013 más o menos fue 1, 1,5. Entonces, esta caída yo creo que tiene varios componentes especiales, y es que se da también en una dinámica mundial donde todos los activos están cayendo, no es solo Bitcoin. Antes, digamos, las acciones estaban en un mercado alcista que lleva ya varios años, desde la caída de 2008, prácticamente 2008, 2009. Desde 2009 veníamos en un mercado alcista y Bitcoin ha venido teniendo sus propios ciclos. Esta vez Bitcoin cae al tiempo que todo lo demás está cayendo. O sea, que las acciones, que los bonos, que el oro, que muchos activos. Entonces, yo creo que esta vez es un poquito especial, y yo creo, esto es una opinión personal, yo no soy trader, yo no hago trading, entonces yo no estoy mirando el precio todo el tiempo, yo no sé para dónde va Bitcoin en el corto plazo, yo soy más inversor de largo plazo, yo compro a un activo que considero que va a valer más en 5 o 10 años, no que va a pasar mañana, la semana pasada, la próxima semana o el próximo mes. Entonces yo creo que se va a demorar un poco más, porque yo creo, de nuevo, opinión personal, no es recomendación de inversión, que se viene una crisis importante, que el precio de las acciones va a tener que caer, y yo creo que Bitcoin, al estar correlacionado en este momento, puede seguir cayendo. Esto lo estamos grabando el 17 de agosto del 2022. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y ya sigamos por la misma línea, digamos, ¿se puede pensar en una recuperación del mercado cripto en el mediano plazo? O sea, Q2, Q1, Q2 2023 o incluso finales de este año. De nuevo, yo creo que aquí el tema es que es más macro. Aquí yo creo que todavía Bitcoin y las criptomonedas son vistas como activos de riesgo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los activos de riesgo? Cuando los inversores quieren riesgo, pues van a estos activos. Cuando los inversores no quieren riesgo, pues se salen de estos activos. Yo digo inversores porque en España se dice inversores, en Colombia yo siempre decía inversionistas, entonces a veces me quedan palabras ahí pegadas, pero bueno. Entonces, cuando los inversionistas o los inversores no quieren tener riesgo, se van a salir de todo, de lo que tengan, ya sea acciones, ya sea oro o ya sea cripto, porque es que cuando uno tiene miedo sale a vender lo que sea y busca lo que hoy se conoce como flight to quality. ¿Y cuál es quality? En este momento quality es dólares, y por eso recientemente también hemos visto que el dólar se ha pegado una subida impresionante, porque hay miedo, porque no sabemos qué va a pasar con la guerra, con los problemas en la cadena de suministro, con la escasez de alimentos, con la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha incertidumbre. Correcto, muchísima incertidumbre. Y al estar Bitcoin siendo considerado como un activo de riesgo, pues yo creo que va a depender más de lo que pase a nivel global a de lo que pase internamente con Bitcoin.
Entonces, por eso digo que esta caída, este momento que estamos viviendo es un poco especial, porque yo no creo que Bitcoin dependa de sí mismo, sino que yo creo que depende del el ambiente macro. ¿Y qué pasa en el ambiente macro? Pues que si los inversores grandes, los de verdad, los BlackRock, los Fidelities, los fondos de pensiones, las aseguradoras, dicen, oiga, yo no quiero tener riesgo, pues no van a tener Bitcoin. En este momento yo no creo que haya nadie pensando, oiga, venga y compramos Bitcoin que está barato. No porque, porque hay mucho riesgo, hay mucha incertidumbre. Entonces yo creo que a pesar de que podría pasar ese escenario, y me gustaría, es que en este momento es donde yo más quisiera estar equivocado, porque yo estoy invertido, yo no soy trader, a mí, yo no puedo saber qué va a pasar en el corto plazo, entonces no puedo apostar a ver qué va a pasar en el corto plazo, yo invierto en largo plazo y creo que no vamos a ver esa recuperación tan rápido. De pronto hacia el segundo trimestre del próximo año podemos empezar a verla, de pronto antes, de nuevo, ojalá esté equivocado, pero no lo creo, no creo que sea tan rápido. Ok, claro que sí, entonces su estrategia es más un tema de hold, más a largo plazo, esperando una recuperación, pues, mucho más sólida, no tanto de day trading, nada de eso, como dijo usted, no es trader, su estrategia es de largo plazo, una visión más largo plazista. Correcto, con otras herramientas que he encontrado, que se han desarrollado en realidad recientemente, por ejemplo, las piscinas de liquidez, donde uno puede poner dos activos y aprovechar la volatilidad. No necesariamente estoy apostando a que van a subir o van a bajar, sino que va a haber volatilidad y yo me beneficio de la volatilidad y yo creo que viene volatilidad. Entonces, en este momento, yo aprovecho para poner activos en estas piscinas de liquidez o pools de liquidez, también conocidos como AMM. Para tratar de explicar esto, creo que nos tocaría hacer otro podcast completamente distinto, pero sí, en general, digamos que yo lo que creo es que yo pongo mi dinero donde hay activos que en el largo plazo van a subir y me toca aguantarme la volatilidad intermedia. Entonces, esa afirmación es correcta. Listo, digamos, la siguiente pregunta que quisiera hacerle es un poco más del lado como de regulación, pero también de otro tema que habíamos hablado, que es la apuesta y la adopción de entidades y de inversionistas institucionales del tema de Bitcoin. Entonces, digamos, ¿cómo ve usted el panorama en cuanto a regulación y reglamentación de criptos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel global, primero? Y segundo, ¿qué opina usted de la apuesta de empresas o actores tradicionales, como puede ser BlackRock, JP Morgan, en el ecosistema cripto? Ya lo habíamos discutido un poco, pero pues me gustaría que ahondáramos en eso. Bueno, son varias preguntas ahí. Entonces, primero, Colombia yo creo que está bastante bien en cuanto a regulación, a pesar de que todavía no hay una ley o una regulación explícita que diga cómo se deben operar los criptoactivos. Ha habido un par de proyectos de ley. El primero, una clara estafa. El segundo, un poco más serio, donde lo que pretenden es regular los prestadores de servicio, o sea, los exchanges, los custodios de criptomonedas, las entidades que ofrezcan servicios de criptomonedas a sus clientes. Entonces, esto pues yo lo veo como positivo porque de cierta forma va a dejar unas reglas claras para saber, oiga, si yo voy a prestar servicios de criptoactivos, de criptomonedas, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, pues debo cumplir con estos requerimientos. Buenísimo, ya sabemos cómo debo operar. Y también le da más tranquilidad al inversor de que, oiga, ¿yo dónde voy a comprar Bitcoin? Ah, bueno, ya sé que hay entidades reguladas que me permiten comprar Bitcoin. Entonces, en ese caso, pues voy a las entidades reguladas que deben cumplir con unos requerimientos establecidos por el gobierno, digámoslo así, puede ser la superintendencia financiera, puede ser el Banco de la República, puede ser cualquier entidad, pues cualquier ente regulatorio. Colombia va bien, al final yo creo que en gran medida va a depender de lo que decida Estados Unidos. Como siempre, Estados Unidos, pues hoy en día es la principal potencia económica, política, social a nivel mundial. Entonces todos los ojos están mirando como hacia allá. En Estados Unidos se han demorado en tomar medidas regulatorias con respecto a estos activos y yo creo que de cierta forma es conveniente porque es que es un ecosistema, es una industria difícil de entender, es una tecnología que contempla varias cosas. Bitcoin y las criptomonedas no son solo una tecnología, también incluyen finanzas, economía, teoría de juegos, filosofía, criptografía, un montón de cosas que es difícil de entender. Entonces ellos lo que han hecho es, oiga, nosotros no entendemos esto muy bien, miremos a ver cómo se desarrolla y vamos tomando medidas como cuando va pasando el tiempo y cuando vamos entendiendo mejor. Ya ha habido algunas regulaciones que se han empezado a tomar. Por ejemplo, yo trabajé en Gibraltar prácticamente todo 2018. Gibraltar fue uno de los primeros países en regular dos cosas. Regularon la emisión de tokens, o sea, el levantar dinero a través de emitir tokens, así como antes o todavía hoy. Yo puedo emitir unas acciones y levantar recursos, que el público invierta en mis acciones, que me den dinero y yo les doy acciones. Bueno, en Gibraltar ya se
puede de forma regulada, con unas reglas claras, cómo puedo yo emitir tokens o emitir criptoactivos y recaudar dinero. Y adicionalmente también regularon los prestadores de servicio. Entonces ya ha habido una evolución en la regulación. Ha habido otros países con regulaciones menos favorables, como está China. En China prohibieron la minería, han prohibido los exchanges, prácticamente han prohibido todo lo relacionado con criptomonedas. También tenemos ejemplos como el de Rusia, que es un poco más mixto. En Rusia inicialmente estaban interesados, después resulta que no, hubo discusiones entre el Banco Central que tenía una opinión y el presidente que tenía otra. Hoy en día las criptomonedas están prohibidas para ser utilizadas como medio de intercambio, o sea, para realizar pagos. Pero la gente puede tenerlas, la gente puede comprarlas como inversión y mantenerlas. Entonces la regulación no es buena ni mala, hay que esperar a ver, va a haber regulación que puede ser buena, hay regulación que puede ser mala y también puede ser buena o mala para unas personas. Si le preguntamos a los bancos qué piensan de la regulación rusa, pues van a decir buenísima, es una regulación buenísima porque no le permite a la gente utilizarlo como medio de pago y tienen que utilizarnos a nosotros bancos. Mientras que si le preguntan a las personas, pues dirán, oiga, no es tan buena porque me están obligando a utilizar los bancos cuando yo quiero utilizar otra cosa para realizar pagos. Entonces ahí como un granito de arena con respecto a la regulación. Lo otro que mencionabas es qué pienso de la llegada de estos grandes inversores más tradicionales como son JP Morgan, que es el principal banco, el banco más grande del mundo occidental, es el banco más grande del mundo después de un par de bancos chinos, BlackRock, que ya hablábamos, el inversor, el administrador de activos más grande del mundo. Yo creo que primero es inevitable, o era inevitable, pues ya pasó, entonces ya no es inevitable, ya es un hecho. ¿Por qué? Porque, de nuevo, este activo tiene un potencial de inversión, de retorno importantísimo, grandísimo, y ellos no van a dejar pasar esto. Y también, de cierta forma, da más, digamos que legitimiza el activo, le da más tranquilidad a los inversores minoritarios o los conocidos como inversores retail, de que, no, si está JP Morgan y está Goldman Sachs y está Fidelity y están todos estos grandes inversores, pues entonces esto es legítimo, esto es de verdad y aquí entonces yo puedo empezar a invertir mi dinero. Hay que tomarlo también con un grano de arena porque obviamente él busca algo distinto que lo que buscaba, por ejemplo, Satoshi Nakamoto, los principales cyberpunks, cuando empezaron a crear Bitcoin. Bitcoin se crea con un objetivo y de pronto el hecho de que grandes inversores empiecen a llegar hace que nos alejemos de ese objetivo. Pero en general, para el precio por lo menos, es favorable y también el precio es importante porque el precio llama la atención. A la gente le interesa Bitcoin, le interesan las criptomonedas, es cuando está subiendo, cuando estamos en bull market. Cuando es lo contrario, ahí ya no tanto, no les interesa tanto. Listo, buenísimo. Y digamos, ya esto es un poco más, digamos, de composición de portafolios. Para usted, ¿cómo se ve una composición ideal que le pareciera interesante entre renta fija, un tema de inmobiliario, un tema de renta variable, cripto? O más específicamente, ¿cuánto de su portafolio usted se sentiría cómodo poniendo en cripto siendo una persona, un inversionista retail que hasta ahora está arrancando? Bueno, esa yo creo que es la pregunta del millón y eso va a depender de muchos factores. Si yo soy una persona tengo, no sé, por ejemplo, 18 años, tengo toda mi vida productiva por delante, pues yo no voy a comprar bonos. Hablábamos de los CDTs. El CDT hoy en día yo creo que es como la peor inversión que uno puede hacer, congelar su dinero a una tasa fija, bajitica, en estos ambientes de incertidumbre. Por ejemplo, yo tengo un CDT en pesos que me da, no sé cuánto está en este momento, digamos que el 10%, y la devaluación del peso es del 15%. Entonces, pues estoy perdiendo dinero y la inflación es del 12%. Entonces, pues yo estoy perdiendo dinero, me están dando el 10%, pero mi peso vale menos. Entonces, ¿para qué tener ese tipo de inversiones? Normalmente lo que se recomienda o digamos el portafolio estándar a nivel mundial desde hace varios años se ha considerado como 60% equity, 60% acciones, 60% uno puede decir, por ejemplo, el Standard & Poor's o un fondo accionario y 40% deuda o bonos de un gobierno. Ya puede ser el gobierno de Estados Unidos, que las tasas obviamente son más bajitas, o el gobierno de Colombia, que entiendo que los test están bastante altos, pero bueno, eso depende de cada persona. Entonces, si yo tengo 18 años, pues no voy a comprar deuda, voy a comprar cosas más riesgosas. ¿Por qué? Porque si pierdo todo, pues no pasa nada. Tengo toda mi vida por delante, puedo recuperarlo. Entonces yo puedo poner todo en una meme coin, por ejemplo. Lo perdí todo, listo, no pasa nada. Sigo, vuelvo a trabajar, vuelvo a hacer dinero y vuelvo a decir en qué invierto. Mientras que si yo tengo, no sé, 80 años, pues no puedo comprar Bitcoin, porque es que si compro Bitcoin a los 80 años, o no puedo tener más bien, no puedo tener todo mi portafolio en Bitcoin. Porque Bitcoin, como hemos visto, de noviembre a hace un par de meses perdió prácticamente el 70% de su valor. Y si yo tengo 80 años y yo necesito pagar la renta, pagar las cuentas de electricidad, luz, etcétera, y tengo apenas mi pensión,
pues de pronto no me va a alcanzar. Entonces, esa composición del portafolio va a depender de no solo de la edad, sino de el componente de ingresos, de mi apetito por riesgo. Yo soy una persona que desde muy temprano empecé a invertir en acciones, cuando digamos que no es lo más tradicional. Entonces tengo un apetito a riesgo un poco más alto. Soy emprendedor. Los emprendedores en general tenemos un apetito al riesgo más alto que las personas que dicen, no, yo quiero un trabajo estable en el gobierno, que me paguen fijo, que me den unas vacaciones, que me contribuyan a mi pensión y a los 60, a los 65, 70 años, cuando sea, pues me jubilo y listo, ya. Entonces esa pregunta es bastante difícil de responder porque depende de quién la está haciendo. Digamos que vamos a hacer un portafolio para una persona que tiene 35 años, ya más o menos ya está en un nivel de ingresos relativamente alto y tiene un apetito al riesgo importante. A mí personalmente los bonos no me gustan, pero creo que como estamos en un mundo incierto, uno debe tener algo de bonos. Yo tendría una parte muy pequeña. El oro, por ejemplo, me parece más interesante porque tiene unas características similares a Bitcoin, tiene una oferta limitada, uno no puede crear oro de la nada, crear oro o más bien minar oro se demora, yo tengo que hacer unas inversiones muy grandes en capital de trabajo, en CAPEX además, en inversión de activos fijos para empezar a perforar, sacar el oro, eso toma tiempo y dinero. Entonces, ese activo me parece también interesante, tendría otro porcentaje. No sé, digamos que vamos 10 y 10. Estamos haciendo un ejemplo, esto no es recomendación de inversión, esto es un ejemplo más académico. Entonces vamos ya a un 20%. Los equities son más volátiles, las acciones son mucho más volátiles, suben, bajan, depende de si las compañías están haciendo bien, pero si se incendia una fábrica, si hay un terremoto que tumba una compañía o algo, puede caer a cero. Entonces los equities son más riesgosos, pero también tienen un potencial más alto de valorización, porque estas compañías pues están buscando maximizar su retorno. Entonces yo tendría, no sé, por ejemplo, un 40%, entonces ya vamos un 60%. El real estate se posiciona también como una alternativa interesante. Lo que pasa es que es un poco más difícil de invertir en real estate porque normalmente uno piensa, bueno, ¿cómo invierto en real estate? No, pues tengo que comprar un edificio o tengo que comprar un local comercial o tengo que comprar algo. Entonces es un poco más difícil. Sin embargo, hay fondos, hay proyectos, productos que permiten tener exposición a real estate. Entonces, por decir algo, yo tendría, no sé, un 15% en real estate. Y si no estoy mal, vamos el 75%. Y esta persona que ya ha invertido su 75% en esto, podría pensar en tener un 25% en Bitcoin, por decir algo. Entonces, así es como uno iría por una composición de portafolio y después uno ve, oiga, ¿qué tengo yo? Tengo un 25% en cripto o en Bitcoin, tengo dijimos un 30% en equities, oiga, ya hay un 55% en algo que es bastante volátil. Ah, bueno, pero tengo oro, que es menos volátil, tengo unos bonos que no sirven para nada, pero bueno, hay que tenerlos, y tengo real estate, que también es un poco menos volátil. Y una persona a los 35 años puede dormir tranquilo con ese portafolio. Lo importante yo creo es uno poder dormir tranquilo, no tener que estar pensando si va a poder pagar las cuentas, qué va a pasar si el mercado se cae o si sube o nada. Simplemente tener un portafolio diversificado que me permita estar tranquilo y no perder todo mi dinero si llega a haber una catástrofe o un cisne negro, como se llama. Claro que sí. Bueno, y ya digamos para empezar a cerrar un poco la conversación, Juan, en cuanto a cripto, ¿usted qué porcentaje de su portafolio de solo cripto pondría en Bitcoin? Eso por un lado. Y segundo, altcoin, ¿sí o no? Entonces, de nuevo, eso va a depender de cada persona. Yo personalmente tengo un porcentaje mucho más grande en Bitcoin que lo que la mayoría de la gente tiene, porque a pesar de que digamos que me gusta el riesgo, pues también entiendo que hay proyectos que no sirven para nada. Hay mucho riesgo en cripto. No solo hay mucho riesgo por la volatilidad del mercado, que es normal, sino porque hay muchas estafas, hay muchos proyectos que se venden como la gran maravilla, pero que en realidad técnicamente no sirven para nada. Entonces, a mí personalmente casi que tengo un 100% en Bitcoin, pero también yo creo, como te decía al principio, hay proyectos que van a rentar más que Bitcoin. Yo estoy seguro que va a haber criptoactivos que van a tener una rentabilidad más interesante y trato de explorarlos. Entonces, ¿qué pasa? Bitcoin es una inversión fácil porque yo no tengo que estudiar mucho. Yo aprendo Bitcoin, entiendo Bitcoin, invierto en Bitcoin y ya, puedo dormir tranquilo. Lo que pasa cuando uno empieza a explorar altcoins, como las mencionas, o monedas alternativas a Bitcoin, otras criptomonedas, pues que me toca empezar a explorar otros proyectos y explorar, entender, analizar, estudiar uno de estos proyectos, pues todo esto toma tiempo, esfuerzo, dedicación, a veces es difícil de entender porque involucra, como mencionamos al principio, tecnología, criptografía, economía, finanzas, bla, 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 involucra muchas cosas y es difícil llegar a realmente entender cada uno de estos proyectos. Entonces es una decisión muy personal.
yo como confieso que no tengo todo en Bitcoin, pero sí tengo la gran mayoría y lo demás los considero principalmente experimentos, como que busco para empezar a aprender, me gusta mucho el ecosistema de las finanzas descentralizadas, o como se conoce como DeFi, en España le dicen DeFi, yo creo que hay un potencial muy grande, entonces me gusta explorar, experimentar, sabiendo que eso tiene mucho más riesgo que Bitcoin, sabiendo que el retorno puede ser más alto, pero el riesgo seguro que es más alto. Listo. Juan, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta conversación que creo que a nuestra audiencia y para mí ha sido muy enriquecedora. Y ya quisiera despedirme usted con una última pregunta. ¿Bitcoin va a 100.000 o no va a 100.000? Claro que Bitcoin va a 100.000, lo que pasa es que es cuestión de tiempo, ¿no? La pregunta es cuándo llega Bitcoin a 100.000, pero yo creo que hacia 2024 deberíamos estar viendo Bitcoin a 100.000, y si la pregunta fuera Bitcoin va a 1.000.000, $1.000.000, también va a $1.000.000, lo que pasa es cuándo, y ahí sí creo que nos vamos a demorar mucho más tiempo, y no solo porque Bitcoin vaya a subir, sino porque es que el dólar está bajando, el dólar está programado para bajar. O sea, si la Reserva Federal, si el Banco Central de Estados Unidos hace bien su tarea, si todo sale bien, el dólar pierde el 2% de su valor al año. Y si todo sale mal, como está saliendo en este momento, el dólar está perdiendo cerca del 9% al año. Entonces, si pierde 9% al año, estamos diciendo que en 10 años ha perdido cerca del 80% del valor. No es el 90% porque cada vez va a ser menos, pero bueno, el 80%. Eso es, ¿para qué tener ese activo? Entonces, sí, sí, seguro que Bitcoin vaya. Y ya para terminar, pues, muchas gracias, Tomás, por la invitación. Un gusto estar aquí con la audiencia, como les decía en un principio. Espero que hayan sacado algo de valor en todo esto que he dicho. Listo, Juan Pablo, muchas gracias a todos los que nos están viendo. También muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de esto. Juan Pablo, cuídese, que esté muy bien. Lo mismo, hasta luego.